Queridos hermanos, en las prédicas vamos a recordar entonces las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y la primera palabra que Jesús dijo, según las Escrituras, es el versículo 43 del capítulo 23 del Evangelio de Lucas, en que Jesús está prácticamente orando. Y en esa parte Jesús clama: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Queridos hermanos, si ustedes vieron el video y también si usted conoce su Biblia, sabe que el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz era un sufrimiento muy profundo, muy doloroso. La muerte en la cruz era la muerte más cruel que existía en ese tiempo, que existía en el pasado. Y todos nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo estaba ahí en la cruz, no por cometer algún delito. Él no era criminal. Él era el hombre más perfecto que vivía en la historia de toda la humanidad. Pero igual fue clavado en la cruz. Y la primera cosa que nuestro Señor Jesucristo dice en la cruz es una oración, y en esa oración Él está orando. ¿Por quién está orando? ¿Está orando acaso por sus discípulos? ¿Está orando acaso por sus amigos? Él está orando ¿por quién? Por sus enemigos, queridos hermanos. Jesucristo, las primeras palabras que Él clama en la cruz es una oración por sus enemigos. ¿Y qué tipo de oración es? ¿Es una oración en que Jesús está pidiendo liberación de su sufrimiento? No. ¿Es una oración de pronto para destruir a sus enemigos, para ser liberado de sus enemigos? Todo esto no. Es pedir a su Padre una bendición para sus enemigos. Porque qué bendición es ser perdonado por Dios, ¿cierto? Y ¿sabe lo que es muy especial a esta frase también, queridos hermanos? Es que 3 años antes de que Jesús estaba en la cruz, Jesús estaba dando una prédica que es la prédica más famosa y más hermosa de toda la historia de la humanidad. Y esa predicación se llama el Sermón del Monte. Y en ese Sermón del Monte Jesús estaba enseñando muchas cosas a sus seguidores, a sus discípulos. Y una de las cosas que él estaba predicando es lo siguiente. Eso podemos encontrar en Mateo 5, versículos 43 y 44. Ahí dice Jesucristo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso fue la enseñanza de Jesús cuando Él estaba en libertad, cuando Él estaba en tranquilidad, predicando en un monte. ¿Sabe lo que hace a nuestro Señor Jesucristo muy especial para servirlo y para adorarlo? Es que lo que Jesucristo predicó, Él mismo lo practicó. Hay un dicho en inglés y también en holandés, no sé si existe en español, pero traducido en español dice: practica lo que predica. Nuestro Señor Jesucristo siempre predicaba y practicaba lo que Él predicaba. Entonces,
Cuando Él estaba en la cruz, siendo maltratado de una forma increíble, Él practicaba lo que Él mismo predicaba, para amar a sus enemigos y orar por ellos, para no maldecirlos. Maldecir quiere decir cosas malas para que esas cosas sucedan, ¿verdad? Eso es una maldición. Un bendecir es decir lo bueno, desear lo bueno para una persona. Y Jesús entonces está orando y dice: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Jesús en la cruz no estaba como una víctima, no estaba como una persona que no tenía poder para hacer nada, pero Jesús estaba en la cruz sufriendo voluntariamente. Cuando Jesús fue arrestado, Pedro sacó la espada para proteger a su Señor. Y ahí nuestro Señor Jesucristo dijo a Pedro: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles para protegerme? Jesucristo en la cruz, Él podía orar a su Padre para mandar esos legiones de ángeles para ser liberado de sus enemigos, pero Él no quería ser liberado. Él quería recibir este castigo y ese sufrimiento. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para salvar a nosotros de nuestros pecados. ¿Sabe lo que se llama eso? Amor de verdad. En todas las palabras que vamos a escuchar, puede escuchar eso: el amor de nuestro Señor. Entonces, la primera palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Me ha tocado llevar la segunda palabra mencionada por Jesús en la cruz, y ese lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 39 al 43. Voy a retomar nuevamente la lectura de los versos. Dice la palabra de Dios: y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, Jesús está pasando en un momento crucial de su vida. Como podemos ver la historia en la palabra de Dios y también en el video, está siendo crucificado. Jesús está siendo crucificado, pero no está solo. A su lado izquierdo y a su lado derecho están dos personas, dos malhechores, dos hombres que van a ser crucificados con Jesús. Dos hombres que han cometido un grave pecado y merecen la muerte. Pero algo también que debemos entender, amados hermanos, es que la historia de Jesús se trata del cumplimiento de las Escrituras, incluso el ser crucificado junto con los malhechores. Eso tenía que cumplirse, como está escrito en la palabra de Dios. Y eso podemos leer en el libro de Lucas, capítulo 15, versos 27 y al 28, donde dice la palabra de Dios: crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Ahora entendamos esto, hermanos, entendamos esto. En la costumbre judía, el ser ladrón no requería de llevar a cabo ese castigo de ser crucificado. No, a menos que sea por sedición, de ir en contra del imperio, ahí sí era causa de ser crucificado. Pero por robar, no. Tenía que ser algo más grave.
para llevarlo a la pena de muerte. Ahora, para entender un poquito más el contexto de lo que está pasando, en Mateo 27:44, este libro narra lo siguiente. 27:44 dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Qué quiere decir esa parte? Aquellos ladrones que se presentan ahí en el video que podemos ver, o que dice en la escritura, los dos ladrones antes le injuriaban a Jesús. Los dos ladrones que estaban al borde de la muerte, que estaban ya para ser crucificados al igual que Jesús, ellos le injuriaban a Jesús. Sálvate a ti mismo si eres el Cristo. Sálvate. Ambos decían lo mismo. De la misma forma lo trataban a Jesús. Pero aquí en Lucas podemos ver que algo sucede. Lucas lo narra y dice: uno de los malhechores. Antes eran los dos que estaban injuriando a Jesús, ahora es uno. Los dos ladrones, amados hermanos, que estaban a los lados de Jesús, tuvieron la misma oportunidad de arrepentirse. Los dos ladrones que estaban a los lados de Jesús tuvieron la misma oportunidad de salvarse. Pero uno lo hace. Uno lo hace. Hoy en día, hermanos y amigos que nos visitan, hoy en día Dios en su amor y en su misericordia nos ha dado esa mayor bendición de podernos arrepentirnos, de podernos acercarnos a Cristo Jesús con todos nuestros pecados. Esa es la oportunidad que tenemos, que el mensaje pueda llegarse a dar a todas las naciones, a todo el mundo, pero no todos la van a creer, no todos van a creer en el Señor, no todos se van a arrepentir, no todos. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Uno de los malhechores que estaban colgados le dice: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Eso dice Lucas. Uno se ha arrepentido, estando en la misma condición. El verso 40 sigue diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Hermanos, el malhechor que reprende al otro se da cuenta de lo que está haciendo el otro, que es un grave error de seguir injuriando a Jesús. Por lo tanto, ambos merecen morir, pero uno dice: no, espérate, no, reconoce. ¿Qué dice? Ni aún temes tú a Dios. Reconoce que está el Hijo de Dios siendo crucificado. Quizás ellos escucharon de Jesús, sabían quién era Jesús, pero sin embargo reconoce este ladrón, dice: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. No hay temor en tu corazón. Y ahí podemos ver un gran problema en el corazón del ser humano. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Decimos creer, decimos temer a Dios, pero sin embargo nuestros actos muestran lo contrario. Nuestras actitudes muestran lo contrario. Y miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, verso 41: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Qué hermoso saber que delante del Señor nosotros podemos acercarnos y reconocer que somos pecadores, que lo necesitamos a Él, que de verdad merecemos morir. Este malhechor tenía bien claro que la paga de él era la muerte. La paga de él era la muerte por el pecado que había cometido. La muerte. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Que en el corazón de este malhechor hubo el temor de Dios, reconociendo sus pecados ante el Señor. Él sabía que merecía el castigo de morir, pero sin embargo reconoció sus culpas, las consecuencias de sus actos. Ahora yo le pregunto a ustedes: ¿de verdad nosotros merecemos todavía vivir en este mundo? ¿Acaso nosotros somos más que esos dos ladrones que estaban a los lados de Jesús? Nosotros merecemos morir. Nosotros merecemos, si es posible, ir al infierno. No merecemos seguir viviendo. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Seguimos día a día pecando, le damos la espalda a Dios, hacemos lo que bien nos parece.
y no agradamos a Dios. Merecemos la muerte igual que aquellos malhechores. No somos dignos del Señor. Pero sin embargo, amados, sin embargo, Dios en su amor y en su misericordia ha permitido que nos acerquemos a Cristo Jesús, pero no de la manera que nosotros queremos acercarnos, no de la manera que nosotros creemos que está bien, sino con un corazón humilde, sincero, un corazón arrepentido, que vayamos a la cruz, que vayamos a los pies de Cristo, para que también nosotros, al igual que aquel ladrón, reconozcamos nuestros pecados. El verso 42 le dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso lo dice aquí el malhechor que se ha arrepentido, el que ha reconocido, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un evento futuro que cuando el Señor venga, lo tome en cuenta este malhechor. No porque haya sido bueno, sino porque se ha arrepentido, porque sabía que merecía morir. Verso 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos y amigos, esto es hermoso, la promesa de Jesús. La promesa de Jesús para ese malhechor diciéndole, de verdad te digo, ¿qué le dice? Hoy, escuchen, hoy puede ser tu oportunidad de arrepentirte. Hoy puede ser la última oportunidad de vida que tengas en este mundo. Hoy puedes acercarte a Cristo Jesús así como estás. Venir a los pies de Cristo. Hoy es tu oportunidad de salvarte. Porque mañana puede ser tarde. Mañana puede ser demasiado tarde. Al igual que los malhechores, hoy tuvo la oportunidad ese malhechor de salvarse. ¿Y nosotros qué decisión tomaremos? Entonces, ¿qué le dice el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dice Jesús. Jesús le dice al malhechor, hoy que has creído, hoy que te has arrepentido, hoy que me has visto, hoy que has sentido temor de Dios, hoy que te has arrepentido de verdad, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Cuando yo venga, yo voy a estar contigo. Y esa es la gran promesa que tenemos, que podemos acercarnos a Cristo sin importar lo que hayamos hecho, porque Él recibe un corazón contrito y humillado, y nos promete que vamos a estar con Él. Vamos a estar con Él. Es el momento de arrepentirnos de verdad, es el momento de caminar de verdad con el Señor. Aquellos que no lo conocen, es el momento de acercarse a Cristo Jesús para que todos sus pecados puedan ser perdonados, y no olvidar que el día de mañana puede ser demasiado tarde. Amén. Queridos hermanos, la tercera frase de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, entonces, como podemos leer y hemos escuchado, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo, y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Queridos hermanos, no sé si ustedes han tomado cuenta de que eso es la tercera frase. Y el sufrimiento de Jesús es tremendo. Pero hay que ver, hermanos, que Jesús en la primera frase, ¿Él estaba pensando en su propio sufrimiento? No, Él estaba pensando en sus enemigos. En la segunda frase, queridos hermanos, ¿Jesús estaba pensando en su propio sufrimiento? No, Él estaba pensando en la salvación del ladrón a su lado. En la tercera frase, hermanos, ¿Jesús estaba pensando en su propio sufrimiento? No, mis queridos hermanos. Él estaba pensando en el bienestar de su madre. Queridos hermanos, no sé cómo va en su vida, pero cuando nosotros nos enfrentamos con dificultades, con pruebas, con enfermedades, con sufrimiento en nuestra propia vida, muchas veces
tenemos la reacción de encerrarnos en nosotros mismos y solo pensar en lo que nos preocupa en ese momento, ¿cierto? Pero Jesús es distinto. Aunque Él está sufriendo tremendamente, Él sigue cuidando a su prójimo. Es hermoso. Y entonces en esa tercera frase, Él cuida a su madre. Y dice a su madre para tomar a unos de los discípulos como su hijo. En esa frase dice al discípulo a quien Él amaba. Si leemos eso en el Evangelio de Juan, Juan está hablando de sí mismo. Entonces estamos hablando del discípulo Juan. Y a su mamá dice, mujer, y ahí tu hijo. Hermoso, ¿no? Pero la pregunta a nuestra mente también tiene que venir, ¿por qué es necesario eso? Porque nosotros sabemos de la Biblia que Jesús, que María y José tenían más hijos, bastante hijos, sabemos nosotros. En Mateo 13, versículos 55 y 56, leemos los nombres de sus hermanos. Ahí dice la palabra de Dios que sus hermanos se llaman Jacobo, José, Simón y Judas. Y Jesús también tenía hermanas, porque dice la palabra de Dios, ¿y no están todas sus hermanas con nosotros? Y entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús tiene que dar a su madre el discípulo Juan? ¿Por qué la madre está sola en ese lugar? Y nosotros también tenemos una respuesta a esta pregunta, que es una respuesta dolorosa. Nosotros sabemos de la Escritura, queridos hermanos, que los propios hermanos de Jesús no creían en Él. Juan 7, versículo 5 lo dice, ni aún sus hermanos creían en Él. Dice la palabra. Triste, ¿no? Bueno, lo que sabemos también de la Biblia es que Jacobo y Judas, al menos esos dos, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se arrepintieron y fueron hombres importantes en la iglesia, y aún escribieron 2 libros en la Biblia, el libro de Judas y el libro de Santiago. Pero en ese momento en la cruz estaba la madre sola, no estaban los hermanos, porque ellos también despreciaron a Jesús. Y ahí en la cruz está pasando lo que dijo el profeta Simeón, justo después del nacimiento de Jesús, cuando José y María llevaron a Jesús al templo siendo un bebé todavía. Ahí vino un hombre que se llama Simón, que dijo cosas hermosas acerca de Jesucristo, pero también dijo eso a María: una espada traspasará tu misma alma. Ese dolor que solo puede sentir una madre por perder un hijo, sintió María ahí en la cruz. Una espada traspasará tu misma alma. La palabra se cumplió. Pero Jesús está mirando el dolor de su madre, y Jesús cuida a su madre y dice: ahí tiene Juan. Podemos decir, aunque no es correcto totalmente, pero para entenderlo, Juan era el discípulo más cercano de Jesús. Podemos casi decir el discípulo favorito. No es correcto, porque Jesús amaba a todos sus discípulos, pero el discípulo más íntimo, más cercano. Y entonces Jesús está entregando Juan a su madre.
una persona muy confiable, muy estable. Y dice la palabra de Dios, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Obedientes. El discípulo recibió la mujer de Jesucristo en su casa para cuidarla después de todo lo que sucedió. Y así, hermanos, nosotros como seguidores de Jesús, después de esta tercera palabra podemos decir, todos pasamos por pruebas y dificultades, pero no olvidemos lo que es el segundo mandamiento, que es igual al primero. Dice Jesucristo mismo: amarás a tu prójimo. También en las circunstancias difíciles por lo que pasamos, amarás a tu prójimo. Amén. Seguimos, hermanos, con la cuarta palabra mencionada por Jesús en la cruz. Voy a retomar la lectura desde el verso 45 al 47 del libro de Mateo. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos y amigos, una pregunta: ¿qué sentimos cuando una madre abandona a su hijo? Quizás sentimos que esa persona es un ser despreciable, alguien que ha abandonado a alguna persona inocente, un ser inocente que no tiene la culpa. Pero aquí en este texto vamos a ver cómo el padre abandona a su hijo, no porque sea un ser despreciable, no. El abandono que hace Dios a su hijo Jesús es un abandono redentor para todos nosotros. Tenemos que entender esto, amados, que el clímax del sufrimiento de Jesús no fue la traición de Judas, no fue la negación de Pedro, no fueron los clavos, no fueron la corona de espina, ni los golpes que había recibido Jesús. El clímax del dolor de Jesús fue el abandono de su Padre. Jesús le ha tocado el momento de estar solo. Quizás alguno de nosotros ha experimentado la soledad. Hemos creído que estamos solos. Pasamos por circunstancias, por problemas, necesidades, y muchas veces nos sentimos de esa forma, solos. Creemos que no está Dios. Creemos que Dios no nos escucha. Pero Dios está ahí, atento al clamor del justo. El verso 45 dice en la Escritura: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Amados, es decir, que desde la hora sexta eran como las 12 del mediodía, en el cual hubo tinieblas, no solamente en el lugar donde estaba Jesús, no en esa área, sino sobre toda la tierra. Un momento de oscuridad, un tiempo de oscuridad, 3 horas. Y la pregunta es: ¿por qué Dios oscureció toda la tierra? ¿Por qué Dios lo hizo? Una cosa que debemos de saber que simboliza la oscuridad es juicio de Dios. El juicio de Dios se acercaba en Jesús. Dios está anunciando que aquella persona que estaba ahí clavada en la cruz, aquella persona que está siendo crucificada, aquella persona va a recibir todo el juicio de Dios. ¿Por qué? ¿Será porque pecó? No, por nuestros pecados. Un hombre inocente está en la cruz pagando una culpa que no merece, pero sin embargo va a recibir el juicio de Dios por cada uno de nuestros
pecados. Era el momento del juicio sobre el pecado del hombre, que solamente lo podía llevar Jesús. Jesús era el indicado para llevar esa carga, ese peso. Lo que nosotros no podemos pagar, ese precio. Jesús lo está haciendo en la cruz, llevando todo el pecado sobre sus hombros. Ahora, Jesús no solamente cargó con nuestros pecados. La Biblia dice que Jesús vino a ser pecado por nosotros. 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Por lo tanto, amados, el juez, el Padre, no tenía más remedio que descargar toda su ira sobre su propio Hijo, sobre Jesús. ¿Por qué? Por causa de nuestros pecados. Y en el lamento de Jesús, Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No se refiere a una queja de un dolor físico. No se refiere a eso. Si nosotros conocemos acerca de Jesús o acerca de la historia de Jesús, Jesús nunca levanta la voz cuando el pueblo grita: crucifíquenlo. Él está mudo. Jesús nunca levanta la voz cuando fue golpeado. Él sigue mudo. Jesús no levanta la voz cuando los clavos atraviesan la parte de su cuerpo. No. Jesús levanta la voz solamente cuando su Padre lo ha abandonado. El clamor de Jesús por este momento se encuentra clamando al Padre. El abandono del Padre, hermanos, fue un abandono real, que significa que Jesús murió espiritualmente por ese tiempo. Dejó de tener el consuelo de su Padre. El Padre nunca dejó de amar a su Hijo. Nunca lo dejó de amar. Lo que hizo Dios fue cancelar o detener toda manifestación de amor por su Hijo, intencionalmente, porque el Padre no lo estaba viendo como hijo, lo estaba viendo como pecado. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Es muerte. Entonces, ¿por qué Dios abandonó a su Hijo? ¿Por qué lo hizo? Recordemos que Jesús hace mención en el Salmo capítulo 22, versos 1 al 3. Mira lo que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche no hay para mí reposo. La respuesta: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Ahora, ¿por qué Dios abandonó a su Hijo? Porque Dios es santo y su Hijo pecado. Dios en la cruz no estaba viendo a su Hijo, estaba viendo el pecado que estaba en su Hijo. La razón por la que Dios abandonó a Jesús en la cruz fue ¿para qué? Para no abandonarnos a nosotros. El Señor dijo y ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso es necesario abandonar nuestros pecados. Es necesario despojarnos de todo aquello que nos contamina para poder tener una buena relación con Dios. Y la pregunta es que ante la realidad que vemos, que Jesús está siendo crucificado, Jesús ha hablado la cuarta palabra hasta ahora, y aún así nosotros vemos que Él es un hombre justo, que está pagando por todos nuestros pecados, descargando Dios su ira sobre Él. ¿Qué pensamos al respecto? Aún así nosotros seguimos burlándonos de Cristo Jesús. Aún así nosotros seguimos viviendo en pecado. Aún así seguimos
haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Amigos, hermanos, Cristo quiere salvarnos. Cristo quiere salvar nuestra alma. Cristo quiere salvarnos de la condenación. Pero es necesario arrepentirnos, acercarnos a Él. Quizás hay días que nos sintamos solos o estemos pasando por muchas adversidades, pero es necesario acercarnos a Dios, conectarnos con Dios. Todos los días clamar a Dios. Dios va a escuchar la oración del justo, porque no estamos solos y nunca nos va a abandonar. Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa es la promesa de la persona que anda con Dios, que vive para Dios, que camina con Dios, que dice: aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Hoy es el día, hermanos y amigos. Amén. Queridos hermanos, si la quinta palabra es tengo sed. Hermanos, probablemente lo reconocerá aquí en Ecuador, tener sed. Después de un duro día de trabajo o de caminar bajo el sol, tiene esa sensación: necesito beber ahorita, tengo sed. Y esa sed solo empeora. Y qué mejor que una deliciosa botella de Coca-Cola fría. Maravilloso. Pero ¿es eso lo mejor para saciar su sed? ¿Sabía que la Coca-Cola es muy mala para la salud? Contiene mucha azúcar y cafeína, aumenta el riesgo de diabetes y otras dolencias, pero también es muy malo para los dientes. No quiero decir que no debe beber Coca-Cola, sino más bien es como un ejemplo. El agua es saludable y la Coca-Cola no es saludable. ¿Cuál es la mejor manera de saciar su sed? Jesús también habló de la sed en la cruz. Pronunció las palabras: tengo sed. ¿Cómo es que Jesús tenía sed? Él es todopoderoso, ¿verdad? ¿Qué es exactamente la sed? ¿Qué le da sed? Esto se debe a que su cuerpo usa líquido. Significa que el líquido sale de su cuerpo. El agua sale de su cuerpo y es necesario reponerla. Con el Señor Jesús en la cruz, Él dio todo su fluido, toda su agua. Él dio todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo que morir. Tuvo que sufrir y morir. ¿Para qué? Nosotros pudiéramos ser salvos del castigo eterno. ¿Y para qué? Dios pudiera recuperar su gloria, el objetivo final, para que no tuviéramos más sed, sino que fuéramos saciados de Él. ¿No es ese un evangelio maravilloso? La salvación no a través de nosotros mismos, sino solo a través de Jesús, porque Él lo hizo. Quizás ya lo estaba pensando un poco, pero por supuesto, Jesús dice que Él es el agua viva, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Dice Juan 6, versículo 35. Y Apocalipsis dice en capítulo 22, versículo 17: y el que tenga sed,
tome gratuitamente agua viva. Pero, ¿usted también vive así? ¿Sacia su sed con el agua viva de nuestro Señor Jesucristo? Quizás usted se llama cristiano y creyente. ¿Cree que es salvo por la sangre de Jesús? Pero usted también vive así, bebe del agua viva, busca plenitud, felicidad, sentirse bien en su propia piel con Jesús, o hace eso, pero también está ocupado con cosas pecaminosas. Llena usted también su corazón con el agua del mundo, simplemente para otro hombre, para otra mujer, simplemente desplazándose en su teléfono o viendo videos, simplemente no piensa en esa religión por un momento, simplemente disfrutar las cosas que la tierra tiene para ofrecer. Es una sensación agradable, ¿no? Pero también sabe cómo se siente 5 minutos después, vacío. No se llenó del todo de felicidad, al menos fue solo temporal. De hecho, pronto se arrepentirá nuevamente. Entonces, llénese con el agua viva. Solo Jesús. Confío en Él. Él es mi esperanza, mi canto, mi fuerza. Yo sé lo difícil que es. Realmente no soy mejor que ustedes. Le daré un consejo. Si estás enfocado en Dios, en Jesús, si está lleno del Espíritu Santo, no pecará. Siempre es una lucha, pero lucha por ello. Empiece cada día con Dios. Generalmente comenzamos cada día con nuestro teléfono, pero comienza cada día con Dios. Al que vean primero, ese día debe ser Dios, debe ser Jesús. Vayan ante Él y pongan su vida en sus manos. Dé gracias a Dios todos los días por el glorioso Evangelio, por la salvación y redención, por su gracia. Pero quizás usted sepa muy bien que todavía no es cristiano. Viene a la iglesia, pero en el fondo sigues plenamente vivo en el mundo. Busca toda su lujuria y placer en las cosas que el mundo tiene para ofrecer. Simplemente olvídese de todo por un tiempo y no piense en la vida. Mujeres, hombres, bebida, drogas, sexo, dinero, música. Si es honesto, también sabe que las cosas no pueden seguir así. Intenta llenar su corazón con estas cosas para saciar su sed. Jesús dio su vida, murió en la cruz. Por usted que no quiere tener nada que ver con Jesús, que vive como si no hubiera Dios. Pero le diré una cosa. Si decide ahora seguir con esta vida, tarde o temprano se arrepentirá. Arrepiéntase si llega a la fe más tarde. Arrepiéntase porque no había tomado la decisión antes. O laméntese cuando Jesús aparezca en las nubes y le diga: nunca te conocí.
Si caminas por el desierto y tienes sed y no bebe, morirá. Luego, llénese del agua viva. Jesús tuvo sed de llenarnos de agua viva. Entréguese hoy en manos del Salvador Jesucristo. Ponga su confianza en Él, sacrificio que Él ha hecho, y viva en consecuencia. Eso se aplica a todos. No se llene de la Coca-Cola de este mundo, sino del agua viva. Y si es padre o madre, alimenta a sus hijos con el agua viva, con las cosas que realmente importan. Solo Jesús puede satisfacer verdaderamente su sed y la de sus hijos de buscar la felicidad. Amén. Buenos días, hermanos. Bendiciones a cada uno de nosotros en esta mañana. Qué gusto poder compartir un momento tan especial como este con cada uno de ustedes. Agradezco principalmente a Dios por la oportunidad, también a nuestro pastor y a todos ustedes, hermanos. La sexta palabra que Jesús dijo la podemos encontrar en Juan capítulo 19, versículo 30. Quiero hacer primero un repaso por la Biblia Reina Valera y luego por la Nueva Traducción Viviente. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora procederé a dar lectura a la Nueva Traducción, que dice lo siguiente: después de probar el vino, Jesús dijo: todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Como hemos venido escuchando en esta mañana las palabras que Jesús mencionó en la cruz, también hemos recorrido la historia de cómo fue su muerte. No fue una muerte de un momento para otro, sino más bien fue una muerte que llevó mucho sufrimiento, como ya lo hemos visto y escuchado. Fue humillado, fue golpeado, fue maltratado, fue clavado, y todo ese sufrimiento debemos nosotros empatizarlo un poco, empatizarlo porque aquí podemos ver lo infinito que puede llegar a ser el amor de Dios hacia nosotros, a traer a su Hijo para pagar nuestros pecados. Entonces Jesús cumplió la obra que Dios quiso con él. Todo el tiempo que él estuvo en vida fue un hijo manso, se puede decir la palabra. Nunca se mostró rebelde ante lo que Dios quería con él, el propósito que quería con él. Y como nuestra hermana Nelly también lo mencionó, la crucificación significa dos cosas: dolor, pero también victoria. Y es en esta palabra donde podemos ver esa victoria, ¿no? Cuando dice todo está cumplido. La obra con él había terminado y una nueva ha empezado con nosotros, donde nosotros tenemos ese pacto de perdón con Dios, esa salvación con nuestro Padre, para incluso después de la muerte poder seguir viviendo en espíritu en la eternidad con Dios. Muchas veces también podemos relacionar esta palabra con nosotros mismos en nuestras vidas y preguntarnos si estamos haciendo lo que Dios quiere
en nuestras vidas o si nosotros estamos haciendo lo que nosotros queremos para nuestras vidas. Muchas veces nos cegamos y pensamos que lo que estamos haciendo nosotros está bien, y puede que sea así, pero nos hemos preguntado acaso si eso es lo que Dios quiere. Muchas veces en las dificultades, en las pruebas, en los fracasos es donde realmente podemos tener esa respuesta. Nunca podemos poner nuestras cosas por encima de los planes que Dios tiene para nosotros. Así que podemos ver en esta palabra cómo Dios también nos llama, ¿no? Al mandato que nos pone en nuestras vidas. Porque podemos estar aquí y mostrarnos tal vez en gozo, en comunión con nuestro Padre, pero al salir tal vez de aquí, de esta iglesia, de las puertas, volvemos a caer a lo que el mundo nos ofrece. El mundo nos ofrece siempre cosas pasajeras, materiales por lo general, pero hay algo que el mundo nunca nos podrá dar, y es una nueva oportunidad luego de la muerte. Esa es la oportunidad que Dios nos está dando, y que no solo en esta mañana y que no solo en fechas especiales tenemos que tenerlas presentes en nuestras vidas. Al contrario, cada día tenemos que reconocerlas desde que vamos despertando hasta que nos vamos a acostar, para poder tener esa relación que Dios quiere que tengamos con Él. De lo contrario, seguiremos cegados a lo que el mundo quiere para nosotros y lo que nosotros queramos en este mundo, más no lo que Dios quiera para nosotros. Así que, hermanos, esta es la sexta palabra, consumado es. Gracias. Entonces, queridos hermanos, llegamos a la séptima palabra de nuestro Señor Jesús. Un poquito de tiempo más, niños. Sé que el culto es largo, pero bonito también, ¿no? Y entonces, la séptima palabra de nuestro Señor Jesucristo, como la leyó el hermano Darwin. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La séptima palabra, queridos hermanos, y la última palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque todavía nuestro Señor Jesucristo habla, ¿verdad? Porque está vivo. Como vamos a recordar el día domingo, como Él resucitó en gloria, queridos hermanos. Y entonces, como dijo muy bien hermano Joel, en el consumado es, se puede escuchar la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Es que desde esa palabra que Jesús estaba clamando, Él estaba tomando de nuevo el control sobre la situación. Y eso también podemos escuchar en la última palabra. Jesús fallece en la cruz, muere. Pero mira cómo Él estaba dando sus últimas palabras. Él lo está dando con una voz suave que casi no se puede escuchar. No. La palabra dice en esta parte que Él clamando a gran voz. Todos lo pueden escuchar. No está al fin de su fuerza. Él sabe que su obra terminó. Él sabe que ya es suficiente. Él tiene que seguir al siguiente paso: vencer la muerte. En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, dice Jesucristo lo siguiente, que es muy importante para entender ese versículo. Ahí dice Jesús: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla,
tengo poder para volverla a tomar. Entonces, ¿quién tiene poder sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Esos romanos que lo clavaron en la cruz? No. ¿Esos fariseos, esos religiosos que querían su muerte? Tampoco. El único que tiene el poder de dejar su vida, de entregar su vida y de tomar su vida es el Señor Jesucristo mismo. Entonces Jesucristo no muere como un ladrón en su última fuerza tratando de sobrevivir. Jesucristo con gran voz está entregando su propio espíritu en las manos de su Padre. Él está en control. Él ya clamó, el consumado es. Y ahora Él va a entrar en la muerte para destruirla. La muerte que entró en el mundo por nuestros pecados. La muerte que al fin va a destruir a cada uno de nosotros. La muerte quiso tragarse a Jesús también. Pero Jesús, estando en la muerte, la mató. Él mató a la muerte desde adentro, podemos decir. Y por eso Jesús, por su propia voluntad, entrega su espíritu a su Padre. Y por eso sabemos que Jesús ahí va a entrar a la muerte para 3 días después va a resucitar, para mostrar su victoria sobre la muerte. Y por eso proclama Pablo en una de sus cartas: sorbida es la muerte en victoria. Por lo que hizo Jesús en la cruz, dando su propia vida, entrando en la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Para los creyentes, la muerte fue cambiado. Ya no es para nosotros, ya no es un castigo para nuestros pecados. Para los que creen y confían en Jesucristo, la muerte es el paso para estar para siempre con el Señor. Por la obra de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz, queridos hermanos. Entonces, con esta última palabra que dice Jesucristo, entregando su espíritu con poder a su Padre, termina la historia del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros ahora ya no adoramos a Jesucristo sufriendo. Nosotros ahora adoramos y glorificamos a Jesucristo de victoria, que destruyó el pecado, que destruyó el poder del pecado, que destruyó nuestro juicio y que destruyó la muerte con su palabra de poder. Y ahora quiero hacer una invitación. Mira, puede ser que usted está escuchando estas palabras. Puede ser que usted está escuchando eso y mirando todo esto y está pensando, ¿qué es eso? ¿Y cómo puedo ser parte de eso? Porque la palabra de Dios también nos dice que Jesucristo sí entregó su vida para pagar el precio. Pero eso no vale automáticamente para todos nosotros. Necesitamos 2 cosas según la palabra de Dios para saber que Jesucristo murió por nosotros, por mí personalmente. ¿Sí lo sabe? Ya sabe que Jesucristo, con seguridad, lo sabe, que Jesucristo murió por ti. 2 cosas son necesarias. La primera cosa mencionó el hermano Eduardo clarito: arrepentimiento.
entender que somos pecadores, que merecemos castigo eterno para nuestros pecados y que queremos cambiar. Arrepentimiento. Y la otra cosa es fe. Abrazar a nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe como nuestro Señor y Salvador, aceptándolo por fe. Y ahí comienza la vida cristiana. Comienza. Entonces, si las palabras de esta mañana tocaron su corazón por primera vez y que ahora entienden la razón por que Jesucristo dio su vida a la cruz, los invito para acercarse después del culto con mi persona, con mi hermano Eduardo, con otro predicador, para que nosotros podamos hablar con usted y tal vez hacer también una oración de fe para aceptar a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Eso es sumamente importante. Que ese mensaje, queridos hermanos, sea un mensaje de esperanza para cada uno de nosotros. Jesucristo dio su vida en la cruz para salvar a pecadores. Amén.